¿Qué tal, mis amigos y hermanos? Bendiciones para todos. Qué bueno estar con ustedes a esta hora de la noche de hoy, miércoles. Estamos contentos porque esta es la noche que hizo el Señor. Por eso nos alegramos y nos gozamos en Él. Noche de bendición, noche de renuevo, noche de exaltar el caballero de la cruz. Les habla de Pello, qué bueno estar con ustedes, junto a mis compañeros de Talavera. Estaremos hablando de un tema de parte del Dios del cielo, genuino, hermoso, de parte del Dios que nos ama, el Dios que restaura, el Dios que sana, el Dios que liberta. En las cámaras, amigo y hermano Rubén Rodríguez, más conocido como Chichi, se encuentra con nosotros tras bastidores trabajando todo lo que tenga que ver con la producción de la jornada de esta noche. Dele, en palabras de saludo. Saludos a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos estén, ¿verdad?, sintonizando en esta transmisión cibernética. Le mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad?, a través de la distancia, y les animamos para que se queden, ¿verdad?, estos minutos que vamos a exponer la palabra del Señor. Es una palabra de edificación, una palabra, ¿verdad?, de ánimo, para que ustedes entiendan y puedan, ¿verdad?, estar confiados de que Dios está con ustedes como poderoso gigante en cada momento, en cada situación que ustedes atraviesen en lo largo y a lo ancho de la vida de ustedes. No importando cuán fuerte sea, tenemos que creer lo que dice la Escritura, puesto vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por tal razón, invito a buscar en su Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 17 al 18, y me gustaría que llegáramos hasta el 19, porque mientras hablábamos, estaba ese versículo que me fascina, y por tal razón quisiéramos compartirlo. Hebreos capítulo 11, del 17 al 19. A la gloria del Divino Dios, lo escrito para la posteridad, reza de la manera siguiente. Dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Eso es lo que dice la poderosa palabra del Señor. Y en la noche de hoy vamos a estar predicando bajo el tema Caminando por Fe. Caminando por Fe. En esta noche, ¿verdad?, queremos predicar de ese tema, un tema poderoso. Es algo que nos caracteriza como cristianos o como personas, el hecho de la fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que le busca, ¿verdad?, tiene que entender que Dios está ahí. Aunque no lo veamos, aunque muchas personas, ¿verdad?, no lo puedan sentir, no lo puedan escuchar, Dios está ahí. Y es en momentos, ¿verdad?, de dificultad donde se nos hace difícil e imposible entender y aplicar lo que hemos aprendido de la palabra, de que Dios está con nosotros en cualquier situación. En este momento, ¿verdad?, quiero explicarle lo que es la fe. La fe algunas personas la ven como una confianza, la confianza que tenemos en el Señor. Y el personaje, ¿verdad?, la persona que vamos a estar hablando el día de hoy es Abraham. Abraham se le conoce como el padre de la fe. Abraham se le conoce porque hizo cosas que quizás para cualquier ser humano parecían locura, parecían ilógicas, pero Abraham confiaba en aquel que le había dado la promesa. ¿Qué promesa? Bueno, se dice en la Escritura que un día Dios, ¿verdad?, fue donde Abraham. Este Abraham, ¿verdad?, tengo que explicar. Abraham era de edad avanzada junto con su esposa Sara. Eran de edad avanzada y Dios le dice que le va a dar un hijo. Dice que Sara se rió, por eso el nombre de Isaac, que significa risa, porque Sara se rió y estaban dudando de que esa palabra fuera a ser cierta por su avanzada edad, pero ellos vieron el cumplimiento de esa palabra, vieron cómo Dios le dio un hijo, el cual se llama, ¿verdad?, Isaac, el hijo de la promesa.
Y un dato bien importante que la palabra fe se dice que se encuentra en la Biblia sobre más de 500 veces, ligado a la expresión no temas, yo estoy contigo. Tienen entre esas dos expresiones, se dice que están sobre 865 veces en la Biblia. O sea, que no hay manera de obviar que Dios está con nosotros y no hay manera de obviar que es por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Que lo que dice el libro de Hebreos, que su autor es desconocido, aunque unos se lo adjudican al apóstol Pablo, otros se lo adjudican al apóstol Juan y otros lo adjudican al primer mártir de la iglesia, llamado Esteban, cuando decía: puesto vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay gente que yo escuchaba a una persona que dice: yo no tengo fe, y yo le pregunto: ¿tú crees que tú puedes lograr tus objetivos? Si pues tienes fe, entonces porque la fe es creer. Hasta el diablo tiene fe, hasta los demonios tienen fe. Y lo importante es que nosotros tengamos claro, y amigos que nos están sintonizando y los que nos escucharán por diferido, es que podamos mantenernos en medio de lo que estamos viviendo y atravesando, creyendo en lo que dice la palabra, que en el mundo podemos tener aflicciones, pero tenemos que confiar que Él ha vencido al mundo. Que aunque haya venido tribulación, prueba, y un dato bien importante, hablando de tribulaciones y pruebas, es que hay gente, como siempre me gusta decir, que dicen a Dios: Dios, quítame esta prueba, o quítame esto, o quítame esta situación. Pero no le decimos: haznos fuerte en medio de la prueba. No le decimos a Dios que el fruto del Espíritu sea manifiesto en la prueba. Que el fruto de la fe sea manifiesto en la prueba, en la circunstancia. Abraham, el padre de muchedumbre, el padre de multitud, el luego conocido como el padre de la fe, manifestó sin conocer a Dios. Porque el dato más impresionante de Abraham es el hecho de que Abraham, nadie le predicó, nadie habló de Dios, y Abraham no era judío. Abraham venía de una línea pagana, mas sin embargo sus ojos fueron abiertos una vez escuchó la voz de Dios. Su fe se movió, su fe, como podemos decirlo en el argot puertorriqueño, su fe se activó porque creyó. La opción me gusta la expresión que dice: creí por lo cual hablé. Tú no puedes hablar de fe si tú no has creído en la fe, si tú no has creído en un milagro, si tú no has creído en la manifestación del milagro. Y por tal razón tenemos que tener en claro y tenemos que tener una perspectiva no importante, sino imperante, porque imperante es lo que se lleva a la mano, importante es lo que se pone en la mesa. Tenemos que tener claro, preciso y al grano, que el Dios de cielo y tierra quiere que su iglesia se mueva en fe, creyendo en milagros, creyendo en promesas, creyendo en prodigios, creyendo que los milagros más grandes van a ocurrir en este tiempo, ya que, como bien dice la palabra, el tiempo de los milagros no ha pasado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Me gusta siempre decirlo, que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Yo escuchaba a alguien decir en una expresión, alguien supuestamente cristiano o un supuesto líder decía que su libro más grande era el de John Maxwell. Su libro más inspiracional es el de John Maxwell. Pero yo entiendo que el libro de John Maxwell no puede inspirar la fe. El creyente que me diga a mí que el libro más grande para él, que más inspiracional o que más inspiración ha dado, no ha sido otro, sino ha sido otro que no sea la Biblia, yo creo que tiene que nacer de nuevo. Porque lo que nos inspira al creyente a movernos en fe, a creer en la vida eterna de él, Gigi, amigo por escuchar, es la palabra. Aquella que dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Algo sorprendente de este hombre, como el compañero Apin muy bien, ¿verdad?, está explicando, él actuó. Y cuando tenemos fe, tiene que haber acción también. Dice la palabra: la fe sin obra es muerta. ¿Sabes? Tenemos la fe y las obras surgen gracias a esa fe que tenemos. Abraham, dice la palabra, que fue probado.
Y me llama la atención cuando leo que fue probado porque así también somos probados nosotros. Con lo que muchas veces lo más que anhelamos, lo más cercano a nosotros, somos probados. Por ejemplo, cuando a mí a la edad de 1 año me diagnosticaron epilepsia crónica, mis padres fueron probados, mi mamá fue probada. Cuando en aquel culto evangelístico aquella persona se detiene en medio de su mensaje y le dice: Dios va a hacer algo sencillo con este bebé, ella fue probada, pero se le dio las herramientas, se le dio la solución a la situación por la cual ella estaba pasando, y era que Dios quería llamar la atención de ella. Dios quería llamar la atención de ella, pero en el transcurso del camino no fue fácil para ella ver a su hijo, o sea, ver en cada cita que lo llevaba, ver los diagnósticos negativos, ver la óptica de los médicos, la prognosis que decía: este nene no se va a poder poner de pie, no se va a poder mover. Y encima de eso, que era negativo, ella decidió creer en lo que Dios había depositado, en esa palabra que Dios había hablado, en esa palabra, ¿verdad?, que Dios le había dado a ella. Ahora, lo importante del caso, ¿qué es lo que estás creyendo en esta hora? Puedes ver los diagnósticos en un papel, puedes escuchar todo lo que el médico tiene que decir, pero ¿qué es lo que estás creyendo? Dios te ha entregado una palabra a tu vida, y muchas veces, ¿verdad?, como seres humanos, nosotros, más allá de creer en la palabra de Dios, creemos en lo que vemos, y es un grave error, porque vemos que el papel dice: tienes tal condición, o tienes tanto tiempo de vida, o tienes tantas expectativas, o mira, este es el diagnóstico. Y decidimos creerle lo que estamos viendo. Pero Dios te pide que hoy creas en lo que no ves. Creas en aquella palabra que te dieron, que no puedes verla hacerse realidad. Porque lo más probable te dieron esa palabra y lo que ves es que vas de atrás para atrás. Ves que la situación sigue empeorando, ves que las cosas se siguen poniendo más malas, y ahí es cuando nuestra fe es probada. Cuando Jesús está, ¿verdad?, caminando hacia la barca donde estaban los discípulos, había una gran tempestad. Dice que ellos lo vieron y se atemorizaron porque creyeron que era un fantasma. Y Pedro le dice: Maestro, yo quiero caminar por las aguas. Vente, Pedro, vente. Lo agarra por la mano, Pedro empieza a caminar, pero viendo la circunstancia, viendo la tormenta, viendo cuán picado estaba el mar, Pedro se fijó en la circunstancia que los rodeaba, pero no se fijó en que estaba con el Maestro. Y esa es nuestra situación. Muchas veces nosotros nos fijamos en nuestro alrededor, pero no ponemos nuestra vista en lo que Dios tiene para nosotros, en lo que Dios ha hablado. No nos enfocamos en que Jesús nos tiene de la mano por medio de la circunstancia. Y este caso de Abraham no era nada de fácil. Él tenía que sacrificar a su hijo, Dios se lo había ordenado. Y lo más probable que, ¿verdad?, que él estuviera pensando: pero ¿por qué? Si este fue el hijo de la promesa, Dios me dijo que a través de ese hijo, ¿verdad?, iban a surgir generaciones. Pero Dios le está pidiendo a su hijo. Y así, amigos y amigas, hermanos y hermanas, y todo aquel que está a la distancia de esta transmisión, así muchas veces vas a ser probado y probada. Nosotros hemos sido probados porque es necesario que nuestra fe sea probada. ¿Para qué? Para que, como dice la palabra, desarrollemos paciencia, que no es otra cosa que resistencia. Tenemos que ser cristianos resistentes, confiando en su palabra. Que voy a los cultos y Dios no me habla. ¿Sabes qué? Abre la palabra de Dios para que veas cómo Dios te habla. Si dice: es que no hay una palabra profética para mí, yo paso al frente y el predicador o la predicadora lo que hace es orar por mí y no me da ninguna palabra. Te tengo noticias. Si abres tu Biblia y comienzas a escudriñar la palabra, no tan solo a leerla, escudriñala, métete en la palabra, estúdiala, para que veas cómo Dios te va a hablar, cómo esa palabra fresca, ¿verdad?, va a fluir en tu interior.
y va a darte esa confianza que tú necesitas. Un dato que me fascina de todo esto. El monte Moriah, donde Abraham fue probado, tiempo después se utiliza como, y su nombre cambia, le llaman el monte de la calavera, hablo del monte Calvario. Se tipifica a Abraham antes de lo que era el primer pacto, antes de todo lo que de Moisés, fue probado para sacrificar a su hijo Isaac. Pero el cordero inmolado, aquel que dice la expresión del profeta Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como bien dice la Escritura, sobre sus vestiduras echaron suerte. Que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de tu paz, de mi paz, de la paz del mundo entero fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo veo gente hablando de paz. Y gente supuestamente cristiana diciendo que somos promotores de paz, cuando la Biblia dice que no hay paz para el impío. El mundo habla de paz. Cada vez que oremos por la paz del mundo, lo que estamos diciéndole, viene guerra, viene persecución, viene llanto, viene luto. ¿Qué iban a pensar los ciudadanos de Taiwán que hoy en la madrugada de hoy, para ellos, iban a pasar unas madrugadas más tétricas en la historia del Pacífico, con un terremoto de 7.4 grados? ¿Qué iban a pensar gente en diferentes partes del mundo que han perdido seres queridos? ¿Qué íbamos a pensar nosotros cuando en el año 2017 pasamos el huracán más terrible, más grande que San Felipe en el 1928, más grande que San Cipriano en el 32, más grande que Santa Clara en el 56, más grande que George, cuando nosotros vivimos la época de George y de Hortensia, 98 y 96 respectivamente? ¿Qué vamos a pensar eso? Cuando supuestamente nos creíamos intocables, cuando había gente que decía, siendo disparateros, diciendo que los huracanes no nos tocaban, porque Dios aquí habitaba Dios, mas sin embargo cogía a República Dominicana y Haití y los huracanes los hacían canto. Pero yo recuerdo en aquella ocasión, Derek y amigos que nos escuchan, que el hermano Rasky estaba en el balcón de su hogar y había empezado los vientos, pero en algunas áreas de Puerto Rico, y cuando todavía había señal, Rasky comenzó a dar una palabra. Él dijo, recuerdo esa expresión, dijo, porque Dios es soberano. Al decir por cuanto Dios es soberano, yo entendía ya lo que venía, y había gente que decretando, y que profetizando que el huracán no venía, pero a nosotros se nos olvida algo, que por encima de nuestra fe está la soberanía del Dios del cielo. Que podemos decir lo que quiera, y si el Dios del cielo dice una palabra, se acabó el evento. Si el médico, por encima de lo que diga el médico, está la soberanía del Dios del cielo. Si el médico dice, se acabó el evento, Dios dice, ahora me toca a mí trabajar. Pero cuando Dios dice, se acabó, se acabó. Lo importante es que en medio de las circunstancias en las cuales estemos viviendo, tenemos que reconocer que nuestro Dios es fiel para perdonar, es fiel para sanar. Que aún como dice el versículo 19, que el mismo Dios que es poderoso está para resucitar muertos, porque, mi amado hermano, todavía Dios resucita muertos. Todavía Dios levanta de las camas, todavía Dios restaura, todavía Dios liberta, todavía Dios sana, todavía Dios limpia, todavía Dios liberta, como mencionamos, al adicto, al homosexual, a la lesbiana, a la prostituta, al alcohólico, al maltratante. La Biblia dice que Él vino a sanar y a buscar y a salvar a los que había perdido. Él vino a libertar a los cautivos, pero por medio de la fe. Por eso que me gusta siempre decir que la oración del justo orando eficazmente puede mucho. Por eso me encanta, mi amado hermano, decir que hasta la oración de aquellos que han partido, Dios la honra. Porque hay gente que dirá, pero ya esa oración se perdió en las carriles del oriente, te equivocaste. Ya que una persona cuando parte con el Señor, aunque su vida física se acabó, ese clamor, la Biblia habla, el salmista hablando a Dios, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Yo puedo hablar por fe de ver madres que clamaron a Dios por sus hijos, o madres partieron con el Señor sin ver ese milagro. Y a través del tiempo Dios cumplió la petición de esa madre
y hoy sus hijos están sirviendo al Señor. Porque la Biblia es clara cuando dice que no ha visto justo desamparado, ni su descendencia, ni su simiente que mendigue pan. Por eso en los momentos más difíciles es cuando Dios se manifiesta más poderosamente. Cuando somos débiles, humanamente hablando, es cuando Dios pega a hacer cosas grandes. Este hombre iba a sacrificar a su hijo. Y no era cualquier sacrificio, porque había unos sacrificios en que parte de la carne, ¿verdad?, se quemaba y otra no, de los animales estoy hablando. Pero en el holocausto era un sacrificio en que todo lo que pusieran sobre el altar iba a ser quemado. Así que podemos pensar, ¿verdad?, en qué trágica iba a ser, ¿verdad?, esta escena. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Antes de que Abraham le hiciera algo al muchacho, Dios ya sabía que él lo había sacrificado en su corazón. Y dice que proveyó el carnero para el sacrificio. Isaac estaba preguntando, está la leña, está el fuego, ¿dónde está el carnero? Y se dio cuenta que era él cuando lo habían puesto sobre el altar. Pero Dios no dejó que Abraham sacrificara a su hijo. ¿Por qué? Porque tiempo después, el mismo Dios era el que iba a sacrificar a su único hijo para perdonar nuestros pecados. Y esto es un tipo de Cristo. Esta escena es un tipo de lo que iba a pasar años después con el Salvador. Era el único hijo, el que más Dios amaba, Dios el Padre, y Dios lo entregó para bendecirnos, ¿verdad?, y para sacarnos de la condición en la que estábamos. Así que es imperante que nosotros caminemos por fe, aunque no veamos la situación, la solución. Debemos confiar que aquel que prometió en Génesis 3:15 que iba a enviar un Salvador, que iba a enviar a alguien, ¿verdad?, para redimir la humanidad, ese mismo que lo prometió fue el que te prometió, ¿verdad?, esa palabra, fue el que te ha dicho el propósito que va a hacer que tiene con tu familia, el propósito que tiene contigo. Y aunque no veas la salida, aunque en medio de la situación, ¿verdad?, porque en medio de la situación no vamos a ver la salida, humanamente hablando. Nos vamos a turbar, vamos a mirar a los vientos, vamos a mirar al mar, pero es importante que en esta hora pongas tu mirada en el Señor. Entiendas que Dios te tiene de la mano y que te va a llevar al otro lado. Como le pasó a Pablo. A Pablo le pasó algo similar en su viaje que iba de camino a Roma. Dice que surgieron unos vientos, estuvieron 14 días naufragando, pero Pablo estaba confiado porque el ángel del Señor, Dios había enviado a su ángel, y el ángel del Señor le había dicho: ¿sabes qué? Ninguna de las vidas de ustedes se van a perder, solamente la barca, pero vas a llegar a Roma, Pablo, y vas a predicar el evangelio en Roma. Porque era necesario que Dios, ¿verdad?, que Pablo llegara a Roma para que trajera el mensaje del Evangelio. Y así es necesario también que Dios cumpla el propósito en ti. Así que no prestes atención a los comentarios negativos, a los diagnósticos, no prestes atención a nada, ¿verdad?, de ese panorama negativo. Simplemente confía en Dios, confía en la palabra que Él te ha dado. Aunque sientas que hay tinieblas a tu alrededor, que no puedes mirar, que no puedes ver, que no ves el camino por donde estás caminando, hay que confiar de que Dios te tiene agarrada de su mano. A vida persona, dice el Evangelio del Dr. Lucas, capítulo 2, versículos del 36 al 38, llamada Ana. Ana, que era una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Siendo de edad avanzada, tenía una petición. Tenía un año, 84 años, 84 largos años. Nunca se alejó del templo, siempre estaba sirviendo en ayuno y en oración, como se debe ser, cumpliendo lo que dice el Salmo 1, versículo 3, siendo como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. No los dones, porque los dones hasta el diablo los tiene, sino su fruto a su tiempo, y su hoja no cae.
y que todo lo que hace prosperará. Dice que llegando el momento preciso, ella daba gracias a Dios cuando tuvo la oportunidad de ver al Salvador. Yo me imagino que Ana, cuando dice la expresión que ella pudo descansar, que ya sus ojos habían visto al Creador, ¿sabe? Pasaron 84 largos años, pero su fe no decayó. Un año más pasó Caleb. Caleb tenía 85 años. Cuando 45 años habían pasado, que le habló a Josué y le dijo, a Josué hijo de Nun, y le dijo, tú sabes lo que Moisés habló tocante a ti y a mí en Cades Barnea. Estoy hablando de lo que dice el libro de Josué, capítulo 14, versículos 6 y siguiente. Y algo que me fascina de todo esto fue cuando él le dice, he aquí, yo soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Caleb con 85 años se atrevió a hacer algo de que amigo con la escucha, sacar el renche con Dios. Esa palabra siempre me gusta decirla. Porque pasaron 85 años y su fe se mantuvo igualita. Pasaron 45 años, tenía 85, debo decir. Y su fe se mantuvo igualita cuando él dijo, dame pues ese monte del cual Moisés me habló en la carrera. Porque tú sabes que los anaseos están allí. Tú no sabes que están allí. Los anaseos eran gigantes en aquel momento. Dios, pero si Dios está conmigo, yo voy a sacar a los hijos de Anac. Y dice la Biblia que en el capítulo 15, versículo 3, que sacó a los hijos de Anac. Y esa tierra fue para él. Caleb con 85 años logró el objetivo. Por eso que no desfallezca tu fe. Que no desfallezca aun cuando la tierra se estremezca. Aun cuando digan lo que digan. Aun cuando hablen lo que hablen. Que tu fe no se mueva. Si Ana estuvo 84 años solamente para ver a un bebé. Pero no cualquier bebé. Ella había ayudado y se dedicó a servir a Dios, se dedicó a amar a Dios, se dedicó a lo que era la búsqueda con la presencia de Dios, una profetisa. Y eso era cuando los tiempos de las profecías eran un tabú. Y digo tabú porque habían pasado 400 años de silencio hasta que llegó Juan el Bautista, que solamente su ministerio estuvo por 6 meses. Pero en tiempos de tabú había una profetisa diciendo que ella le daba a ver el Salvador. No solo decía había voz, pero el Espíritu dio testimonio cuando su corazón no podía más. Que tu Espíritu dé testimonio en este día y en los días siguientes. Que puedas decir, mi fe está sustentada en Dios. Que hablen lo que hablen, que difamen lo que difamen, que digan lo que digan. Si tu fe está cimentada en el Dios de tu salvación, oye, que puedas levantar la mano al cielo y que haya una razón para adorar. Que haya una razón para bendecir y exaltar al Señor. Para que tú luego des testimonio de lo grande que ha sido Dios contigo. Que podamos decir, como dijo el libro de Isaías, capítulo 12, versículo 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande eres en medio de lo que estás viviendo, en medio del llanto, en medio del dolor, en medio de la necesidad, en medio de la tribulación, en medio de la agonía, quizás en el medio del luto. Grande es en medio de ti el Santo de Israel. Vamos a orar en esta hora. Creemos que el Dios de cielo y tierra es el que tiene el control de todas las cosas. Creemos que tu fe es la que se va a mover a través de lo que Dios ha puesto sobre ti. Y por tal razón quiero que el amigo y el hermano Derek sea que tenga esta oración final para bendecir tu vida, para exaltar el nombre de Dios y sobre todas las cosas, que tu casa, que tu hogar, que tu familia, que tu descendencia sea bendecida por el poder de la palabra. Derek. Padre Santo, Padre bueno, Señor Dios que estás en los cielos, Señor. A ti clamamos, Señor, en esta noche, mi Dios. Mira, Señor, a la distancia, Señor, todas aquellas personas que han estado mirando, Señor, este video y los que van a verlo en diferido, Padre, también. Mira las peticiones que ellos puedan tener, mira las situaciones difíciles, mi Dios amado, que ellos puedan estar enfrentando, Padre Santo.
Te pedimos que les des la fuerza, Señor, que les fortalezcas en medio del proceso y en medio de la situación, mi Dios amado. Que seas tú contestando las peticiones, Señor, conforme a tu voluntad, mi Señor. Señor, que seas enseñándoles, Señor, que en medio, Señor, de lo que ellos consideran un silencio tuyo, mi Dios amado, tú estás presente. Tú estás, Señor, en control y que tú eres soberano, Padre. Y que, Señor, sea cual sea el plan tuyo, tu plan es perfecto, mi Dios amado. Los ponemos en tus manos, Señor, y presentamos cada una de las situaciones, Señor, creyendo que tú tienes la solución. Que tú eres, Señor, nuestro Dios todopoderoso, y que no hay nada fuera de ti, mi Dios. No hay nada que no puedas hacer, no hay enfermedad que no puedas curar, no hay situación que puedas solucionar, mi Dios amado, porque tú eres el Dios todopoderoso. Y a ti damos gloria, a ti damos honra y toda alabanza, Señor. Los ponemos en tus manos confiando que en ellas estarán seguros. Gracias, Señor. Gente, Dios me les bendiga mucho, Dios me les guarde. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante, donde estaremos con una palabra fresca y con entrevistas. Tenemos una diversidad de contenido para ustedes a través de las redes sociales. No sin antes recordarle darle like a la página y compartir este video para la gloria del Señor. Así que Dios me les bendiga mucho, Dios me les guarde. Buenas noches.